Buenas tardes, bienvenidos a Religión Digital. Hoy nos acompaña Mariano Blázquez. Mariano, buenos días. Hola, buenos días. Secretario ejecutivo, creo que lo he dicho bien, de la FEREDE, que es la entidad que aglutina a las principales, bueno, casi todas las entidades evangélicas presentes en España. Estamos hablando de más de 2 millones de personas. No creemos que sea tanto. Y de hecho nosotros miramos lo que son practicantes que van a las iglesias asiduamente, pero también estamos midiendo el protestantismo sociológico. Yo creo que es algo inferior esa cifra entre, pues, sobre todo extranjeros que también residen aquí, pero que no tienen una práctica religiosa. La práctica religiosa podría resumirse en torno a unas 4.000 congregaciones y pues 500.000 personas o un poquito más que asisten regularmente. Para nosotros no ir a la iglesia no es un pecado, pero sí es una bendición. Entonces tenemos una asistencia regular, que es lo que medimos en nuestras congregaciones, y es lo que se suele sumar. Pero aparte de esto tenemos esta otra realidad sociológica sobre el protestantismo español, que no es practicante, pero que también vota en las elecciones y debe ser contada. El protestantismo español, que no es muy conocido, aunque lleváis muchos años haciendo un gran esfuerzo para que lo sea un poco más. Este año nos ofrece una cierta oportunidad, porque estamos a punto de comenzar a celebrar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, pero ya estamos de lleno en el año Lutero, en el 5º centenario de la Reforma. Para muchos Lutero es un gran desconocido, para otros Lutero es un demonio con patas todavía hoy, incluso algunos de los que hasta en la Iglesia Católica están empezando a reivindicar la figura de Lutero, parece que son otros demonios con patas, en fin. Y el mundo protestante en España ha sido el gran desconocido y también un gran perseguido durante mucho tiempo. ¿Qué es hoy el mundo protestante en España? Bueno, pues es una realidad también muy diversa, que tiene que aprovechar esta situación para definirse y presentarse armónicamente ante la sociedad. Para nosotros también este 5º centenario está suponiendo un trabajo didáctico. Para algunas de las iglesias evangélicas viven su fe, que para nosotros es importante, la fe viva, la fe individual, pero la viven de una manera acrítica y ahistórica. Entonces, como si los evangélicos hubieran nacido ayer y todo esto, y no, pues también para algunos la figura de Lutero también es un demonio con patas o es un gran desconocido. Sí. O sea que también tenemos que presentar, como tratamos de huir de los grandes santos, de las grandes figuras que tenemos que estar allí, nos vamos al otro lado. Claro. Efectivamente. Entonces yo creo que es muy importante reflexionar sobre los aportes que antes de Lutero y después de Lutero han hecho otros muchos, pero también Lutero. La gran situación de Lutero es que su petición de reforma, pues al final tuvo un resultado positivo, es decir, que la reforma, sus ideas llegaron a triunfar e implantarse en un determinado ámbito territorial, y esto produjo unas consecuencias adyacentes sobre la cultura, sobre el arte, sobre la industria, sobre la economía, que han constituido una base importante de la sociedad occidental, ¿no? Y que han beneficiado a todos, a protestantes y no protestantes, creyentes y no creyentes, ¿no? Es una figura importante y creo que debemos reflexionar sobre ese aporte. Los evangélicos también. El otro día entrevistábamos aquí a Carlos López, al obispo anglicano, y nos decía algo que parece muy lógico, pero que muchos no habían caído en ello, que Lutero no se cayó de un guindo, que no fue de repente una grieta sobre el suelo y salió una planta que era Lutero. La reforma se estaba planteando, las dudas, las críticas se estaban planteando desde hacía mucho tiempo, y de hecho la historia de la Iglesia Católica de Roma también es en cierto modo la iglesia la historia de la Iglesia de la Reforma. Hasta el siglo XVI pues hay una iglesia que ya se había dividido antes con el cisma de Oriente, pero hay una iglesia, para bien o para mal, pues es la iglesia común, y Lutero es parte de esa iglesia medieval. Lo que intenta es decir, un momentito, damos una llamada de atención que hay que volver a los principios originales, que nos hemos desviado del evangelio que señaló Jesucristo, de esos principios fundamentales, debemos volver a ellos. Y en esa misma idea habían estado siglos antes otras muchas personas. Lo que ocurre con Lutero es que fue un detonante al plantearlo y recibir apoyo de los príncipes, pues entonces
puede hacer y un que se momento además en el implanten que esas ideas. aparece la imprenta, que es Efectivamente. permite Entonces, que con todos estos elementos llevar el evangelio a la que- gente, porque eso es. nunca se había llevado. Eso es uno de los grandes aportes que nadie hasta hace muy pocas fechas, el mundo católico al menos, le reconocía a Lutero, pero que es Claro. evidente. Lo mismo que ahora están con los Twitter y todo esto, pues, y que es un avance y que ha hecho ganar presidencias y no sé Sí. qué, quien manejaba esos elementos, Lutero supo manejar la innovación científica que era y cultural, que fue la imprenta. Entonces él supo manejar esos resortes y con sus compañeros que estaban ahí, y fue un aporte fundamental que contribuyó a difundir las ideas de la Reforma. En poco más de 20 años, todas las ideas luteranas y de otros al mismo tiempo estaban allí. Se produjo una interacción muy importante que hizo que la Reforma surgiera en muchos otros lugares con muy poco tiempo de diferencia. Hoy, 500 años después, se puede hablar de que esa unidad que se rompió, por las razones que fueran y por diversas causas, está más cerca, no está más cerca, y de qué modo debemos entender esa unidad. ¿Debemos entender esa unidad como vamos a volver todos a formar parte de una misma organización, o esa unidad entre los seguidores de Jesús tiene que ir por otro lado, o otros lugares comunes? ¿Vale? Bueno, entre nosotros está muy extendido que la unidad de la que habla el Evangelio es ante todo una unidad espiritual. Es en el espíritu, es en compartir una experiencia de fe y una vivencia cristiana, y luego es también ayudar y coadyuvar en áreas unos con otros en determinados aspectos. Yo estoy trabajando aquí, pues yo te ayudo, y en ese camino hay mucho por lo que andar. Podemos trabajar juntos con otras confesiones, principalmente cristianas, pero también con otros, cada uno en una medida, pues en áreas de... Yo no tengo ningún problema en trabajar con creyentes y no creyentes, en todo lo que tenga que ver con justicia social, en todo lo que tenga que ver con ayuda a los pobres y necesitados, la causa de la paz. Hay muchas cosas. Ahora, con aquellos que sean cristianos, hay un área que va mucho más allá de cómo entendemos el cristianismo, cómo entendemos el amor, cómo entendemos compartir el Evangelio. Entonces hay esas áreas. Para nosotros lo importante es mantener la unidad en el vínculo de la paz en todos estos aspectos. O sea, lo principal es una unidad espiritual que nos ha de mover a acciones prácticas, no tanto una unidad institucional, sino que, y Lutero vindica, la autonomía de la iglesia local, de la congregación, para elegir sus pastores, para trabajar, y eso nosotros lo mantenemos. Ahora también es importante mejorar en expresiones visibles de coherencia, de unas declaraciones comunes, de un trabajo en común, y por eso hay mucho por hacer. ¿Estáis notando desde la llegada del Papa Francisco algún tipo de cambio a mejor, a peor, todo sigue igual? ¿Cómo está el tema del diálogo desde la llegada del Papa argentino? Pues creemos que hemos encontrado una sensibilidad un poquito mayor, pero es muy pronto para que las declaraciones que está realizando este Papa, que en muchos aspectos las encontramos más acorde con los principios que nosotros venimos defendiendo en algunos de los aspectos, pero eso no se ha materializado en acciones concretas, al menos en lo que a nosotros corresponde en España. Sin ir más lejos, pues bueno, yo he indicado a algunos representantes de la Conferencia Episcopal que nosotros estaríamos interesados en mantener un diálogo y una interlocución institucional. Ya lo habíamos repetido anteriormente y la respuesta hasta ahora no ha sido positiva. De hecho, de que es más fácil hablar con Roma que hablar con la Conferencia Episcopal. A veces tenemos acceso, pero conseguir un cambio de estos, pues a veces cuesta más. Son más, en su momento, hace unos años, antes de este Papa, no hace demasiado tiempo, pero un poquito antes, pues ya lo habíamos planteado y nos dijeron, bueno, esto se trató en la Conferencia Episcopal, incluso se consultó la opinión de una conferencia episcopal, no sé, recuerdo si era Irlanda o no sé qué, y nos dijeron, nosotros aquí no lo hacemos porque somos mayoritarios. Entonces, pues bueno, esa fue la conclusión a la que llegó en España. Como la Iglesia es mayoritaria, pues no ha entendido que la Iglesia Católica que era necesario hablar con confesiones minoritarias de manera institucionalizada. Esa es un poquito la razón. En los países donde se supone que no triunfó la Reforma, donde parecía que nunca hubo protestantes, que siguen tratando, tenéis la sensación que siguen tratando como, evidentemente no de igual a igual, sí, como bueno, pues hay que soportarles, pero bueno, ya nuestras iniciativas que las compartan y se sumen, pero que no propongan ellos tanto. A veces sí, tenemos esa sensación, a lo cual yo
digo que soy bastante hipersensible, no me molesta bastante, y entonces porque creemos que debemos ser tratados igual a igual. Esta situación, por ejemplo, con el cardenal Osoro, va al otro lado. En las veces que nos hemos relacionado con él, nos ha tratado de tú a tú, de igual a igual, y no ha buscado marcar una posición preponderante, de lo cual yo, que es un gesto muy sencillo, pues me produce buena satisfacción, porque sí tendría por qué, pero sus instrucciones a todos los que también están a su lado, que su silla sea igual, que él pide el turno de la palabra cuando que son tiene detallitos que hablar. que parecen muy tontos para los que no estamos dentro, pero que tocan el corazón, sí, para personas que durante muchísimo tiempo habéis tenido que soportar y está bien utilizado. Entonces, cuando vemos esta forma y este talante, pues yo del mismo modo quiero significarlo, que ese es el camino, y para nosotros es muy positivo encontrar personas con esa facilidad de diálogo, esa accesibilidad, y yo quiero dejar testimonio de este buen elemento positivo en cuanto a este cambio de talante. Bueno, tiene que ver con la persona, pero yo tengo que expresar que me he sentido muy cómodo en las veces que me he relacionado con él. Vamos a volver un momento al año Lutero. ¿Qué grandes actos que estamos organizando en España, igual que en Alemania, igual que en otros sitios de Centro Europa? Hay una organización tremenda con muchos actos. En España de momento está pasando un poquito más, bueno, sí, como pasan estas cosas, por lo que decías tú antes, porque por la tradición del país católico, que parece que no reconoce a... ¿Qué se está realizando desde FERED o desde otras instituciones para recordar este quinto centenario? Bueno, pues en Alemania llevan 10 años, la década de Lutero, trabajando sobre todos estos aspectos, enfatizando, un año lo dedican a la influencia de Lutero en la política, en la economía, en las artes, etcétera, en la obra social, en el idioma, padre del idioma moderno alemán, etcétera. Entonces vienen reflexionando. Nosotros, mucho más modestos, pues estamos durante el año 2017 realizando determinadas actividades durante todo el año, pues alguna conferencia, vamos a hacer en 2 meses una conferencia en el Ateneo para tratar la influencia de la Reforma pues en la pintura y en el pensamiento moderno, en la modernidad. Pues queremos ir tratando, ya hemos celebrado otra también en la Facultad de Filosofía. Hay pequeños actos que queremos ir impregnando, algunos de índole cultural y otros más de naturaleza religiosa, para dar a conocer esta figura, porque España ha vivido de espaldas a la Reforma, entonces también se ha privado la luz de Trento y el faro de la civilización. Sí, eso es. Entonces hemos estado más en la contrarreforma y tenemos esa especie todavía de cierta beligerancia. Afortunadamente ya la figura de Lutero no está planteada ni por uno ni por otro lado, es decir, por parte católica ni por parte luterana en una posición agresiva, sino de analizar y ver qué aspectos de positivos hay y que todavía hay otros que nos separan. La propia Conferencia Episcopal ha organizado varios actos de conmemoración de este evento, no de celebración, porque señalan que no es para celebrar, pero sí conmemorar. El documento del Consejo Mundial de las Iglesias y del Vaticano, en el que se hablaba de Lutero como un seguidor del Evangelio, como un testigo del Evangelio. Eso es. Y también hablaba de eso, de la diferencia entre conmemorar y celebrar, porque había muchas dudas sobre si se podía celebrar lo que fue no sé si se puede llamar cisma o no, hay una novela escrita sobre eso, sí, si se puede hablar de eso o no, pero en todo caso de conmemorar sí, porque estamos hablando de un hecho histórico de vital importancia para la vida de la cristiandad. Sí. Si ese concepto existe, que yo creo que sí. Hay hechos que son traumáticos, pero que producen felices consecuencias, y yo creo que la reforma de Lutero hay que celebrarla con toda claridad. Es cierto que desencadenó una ruptura que ya estaba, pero también desencadenó que la propia Iglesia Católica se reformara, trabajara para esto y se corrigieran algunas de las situaciones, y luego tuvo consecuencias, como hemos señalado, en muchas áreas de la actividad cultural, industrial, científica, artística. Entonces yo creo que esas áreas... No nace con Lutero. Exactamente, por eso sí podemos celebrarlo. Ahora, no todo fue bueno, no todo fue positivo. Entonces, bueno, esas otras tenemos que celebrarlo con espíritu crítico y sin hacer agiografías, sino verificando lo que hay y qué aciertos y qué errores se pudieron cometer. Pero Lutero lo que quiso es trabajar para acercar al cristianismo
a el mensaje original de Cristo, que estaba un poco empañado según él entendía. Entonces, ese camino que él nos propuso sigue siendo un camino vigente para todo cristiano. Probablemente hoy más válido que nunca, cuando estamos tan necesitados de ese ejemplo de vida y de ese volver a las raíces del Evangelio como motor para transformar la realidad. Eso es. Entonces yo creo que por eso sí podemos hablar de celebración, pero también si vamos a hacer un acto junto con los católicos y hay sensibilidad, pues podemos también hablar de conmemoración, no hay ningún problema, ¿no? Lo que vamos a hacer, además de los eventos durante todo el año 2017, que tenemos una página web donde queremos ir colocándolos, pues también habrá otros actos centrales en Madrid, donde haremos un congreso que hacemos cada 10 años, y este año pues lo vamos a tratar sobre los grandes principios de la Reforma, la fe y la sola gracia, y la Iglesia también, qué papel tiene de cara al futuro. Luego haremos unos actos de celebración y de conmemoración, un anuncio un acto público en el centro de Madrid, de predicación del Evangelio, y otros de conmemoración. Estamos pensando en el Palacio de los Deportes, donde ya lo tenemos reservado. Vamos a hacer pues una serie de actos conmemorativos de ese evento, que estarán abiertos desde luego a toda la sociedad y a todo el mundo, y a las diferentes confesiones religiosas, donde también hemos pedido que haya una asistencia en la sesión inaugural del gobierno y incluso de la Casa Real. Esa web la verán ustedes pasar por aquí en un rotulito, luego lo comentamos. El mundo evangélico es un mundo, al menos desde fuera, que con una pluralidad muy evidente, sí. Donde en algunos sitios es difícil reconocerse dentro de la misma comunidad. Hablabas tú antes del protestantismo clásico y de las nuevas ramas evangélicas, que bueno, pues que a lo mejor tiene esa historicidad que lo hace, que hace a veces complicado el diálogo y la comunión, y que incluso algunos ya llegan a denominaciones de sectas, o llegan a hablar de muchísimas cosas. ¿Hasta qué punto es difícil ese diálogo, ese hermanamiento? Bueno, para nosotros también resulta difícil entender el mundo católico con toda su pluralidad. Claro. Lo que pasa es que a nuestro juicio se presenta bajo un halo de unidad porque hay un papa. Entonces nosotros no tenemos ese halo, pero sí tenemos mecanismos de integración y de unidad. Tenemos una base de fe conjunta, tenemos un sistema de prácticas también que defendemos que sea conjunto, y luego tenemos un flujo muy... una red de relaciones muy estrecha, con lo cual pues toda esa variedad que desde luego existe, para nosotros se transforma en principio en riqueza. Hay variedad en las formas de expresión, la misma riqueza que podemos decir del folclore en las distintas partes de España. ¿Por qué tenemos que renunciar a decir que el folclore andaluz sería el bueno y el catalán el malo, o el castellano? Las Santas de Zamora o de Sevilla son completamente, radicalmente distintos. Pues hay que eliminar la competencia, reconocer la variedad, y ya está. Y eso sí, también definir los bordes de los aspectos que son positivos y negativos. Yo cuando quiero ser malo con esta prueba, es que ustedes son muy diferentes, digo, ya, pero todos vamos calzados, ustedes tienen las carnelitas descalzas y las carnelitas, oiga, no, pero es que eso, pero es todo lo mismo. No, pues no es todo lo mismo. Los hermanos estos mayores y menores, ¿qué es esto? ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues esas diferencias que existen. Esa sensación en la Iglesia Católica, al menos en las personas que nos dedicamos un poquito a intentar pensar en ella, que sabemos que no es lo mismo el camino catecumenal o el Opus Dei que las comunidades de base, o que el mundo de la capellanía, la iglesia de Entrevías, por así decirlo. Claro. Y desde fuera se verían como dos iglesias distintas. Pero sí, también es cierto que no es lo mismo el pentecostalismo latinoamericano, del que forman parte personas que vienen, que no han nacido ni han vivido en España, que tienen una cultura de origen distinta, que el protestantismo clásico, que no sé, que distintas ramas de la Reforma. ¿Eso se conjuga bien o es complicado? Te lo digo porque vosotros sí que estáis, al menos en España, mucho más acostumbrados a trabajar en la diversidad que los propios católicos, que estamos acostumbrados a ser mayoría, y bueno, y claro, además tenemos un papa y tenemos la gente que nos manda y que nos dice lo que tenemos que hacer bien. Vosotros tenéis que estar más acostumbrados a ese diálogo, pues tiene que ser muy complicado en ocasiones. Hombre, tiene
Tiene cierta complicidad, como todo diálogo. Yo supongo que si buscas un teólogo católico de estas 4 áreas o 5 que hemos dicho allí, será difícil que llegue a un entendimiento también. Entonces nosotros, como no tenemos una jerarquía que impone cuál es el criterio, tenemos que trabajar con otro criterio, y es el del consenso. Nosotros funcionamos como una federación de iglesias asamblearia y democrática, donde se juntan los representantes de cada una de estas, y están en general integrados. Tienen que cumplir unos requisitos mínimos de lo que se llama no encuentro ahora la palabra que usamos en nuestros reglamentos, que tienen que acreditar el vínculo evangélico, tienen que acreditar que en su doctrina y en su práctica son evangélicos. Miramos su doctrina, su base de fe, que sea compatible, y si es compatible, pues tiran adelante. Ahora, luego tenemos diferentes formas culticas y de practicar. Entonces nosotros y también de funcionar y de organizarse. Entonces, nosotros, ¿cómo funcionamos? Todos los integramos, todos los representantes tienen una representación y un voto, y en nuestras asambleas buscamos no la mayoría y la minoría, sino buscamos el consenso. Intentamos decir, bueno, queremos hacer esto, ¿qué parece? Bueno, pero es que esto a mí hasta aquí sí, pero hasta aquí no. Entonces buscamos, aunque a lo mejor no estén de acuerdo, hasta dónde podemos ceder para que esta persona que no esté de acuerdo pueda integrarse y no sentirse incómodo. Entonces, no siempre es fácil, siempre van a quedar unos flecos, pero tratamos de trabajar con transparencia y con consenso. Buscar el consenso a veces cuesta, pero sí hay un consenso en una gran cantidad de temas y de asuntos, un consenso a veces generalizado y a aspectos mayoritarios y minoritarios, pero tenemos que reconocer nuestra diversidad. Consenso no significa unanimidad. Donde hay unanimidad puede haber un problema, porque es una directriz que no es libre y que todos tenemos que aceptar. Donde hay consenso y hay mayorías y minorías, pues bueno, tenemos que reconocer por dónde va la mayoría, y puede ir por ahí la declaración, pero no es una declaración absolutista, sino que defiende o reconoce que esta es la posición mayoritaria, pero que hay otras que tienen estos otros aspectos que son también legítimos, aunque no sean mayoritarios. Luego está la pelea externa, pelea con todas las comillas del mundo y con todo el cariño del mundo, que es la de esa lucha por la no sé si por la equiparación, sino por la libertad y por la igualdad de derechos de las personas que son ciudadanos españoles o que viven o trabajan en España y que tienen los mismos derechos y obligaciones también que el resto de ciudadanos, y que en el caso de las confesiones pues ven como la religión mayoritaria, que es la Iglesia Católica, tiene una serie de acuerdos y de derechos o de privilegios, depende cómo quiera denominar quien hable, distintos a los de los otros. No es lo mismo ser católico que ser evangélico, musulmán, judío, budista en este país. ¿Cómo está esa pelea? Bueno, pues es una pelea que nosotros mantenemos. A veces a mí se me ha llamado oye, ¿hablas bien español? Digo, bueno, es que yo soy madrileño, soy protestante y mucho. Entonces, por tener otra religión, puedes ser ateo y no pasa nada. Pero si tienes otra religión diferente de la católica, ya estás fuera del Estado. Y eso es hay una serie sí, casi del Estado. Tienes que estar fuera. Bueno, eso es. En algunas autonomías los que se encargan de los asuntos religiosos es los de extranjería. De la Iglesia Católica no, pero del resto sí. Entonces, claro, tú te enfrentas siempre a una barrera que tienes que autojustificar, que tienes que explicarte, y entonces, claro, eso es una lucha. Tú que llevas muchos muy años diferente. Debes estar un poquito harto de tener que justificarte con distintas personas y volver a dar los mismos argumentos que diste 4, 8, 12 Efectivamente, y no hemos avanzado porque no tenemos una cultura de la tolerancia, no tenemos una cultura de la integración. Hemos tenido la cultura de una iglesia que ha sido la del Estado, confesional, y eso, pues aunque ya no es así, pero ha quedado ese mismo estatus y esa misma situación de una manera también con poco rigor y con poca juicio crítico, aplicando la lógica a lo que debe ser. Y cuando digo esto no me estoy refiriendo simplemente a los ciudadanos, me estoy refiriendo a los profesores de Derecho Eclesiástico del Estado, que están absolutamente en general mediatizados entre los clericalistas y los anticlericalistas, que quieren justificar la posición de la Iglesia Católica o que quieren eliminar y combatir todo lo religioso. Entonces es una pugna allí que para nosotros supone
una pugna irreal que responde a una concepción de lo que era España hace no sé cuánto ¿Hemos tiempo. superado ese cliché de clerical? No está superado. Los debates que sobre el hecho religioso siguen manteniéndose así. Y hoy en día es una pluralidad religiosa. Cuando los anticlericales se meten contra la Iglesia Católica y por extensión a todo aquel que es religioso, entonces está ese cliché allí. Y por otro lado tenemos mantener de una manera la especie de privilegio y monopolio de público, en la esfera pública, sobre todo de la Iglesia católica, porque es lo que nos va a dar cierta estabilidad. Las confesiones no mayoritarias, las confesiones que no es la Iglesia Católica están por todos lados. Efectivamente, no tenemos un lugar, salvo que uno vista de una manera diferente, muy ostentosa, muy tal, pero si nosotros vestimos normales y hablamos normal, pasamos simplemente desapercibidos. Y si luego, desde luego, no creemos que la violencia sea el método para vehicular ninguna de nuestras peticiones, pues también. Entonces tenemos ahí un cierto problema de integración y de visibilización en la sociedad actual. ¿Qué 3 o 4 cosas, aunque seguramente pedirías, no sé si pedirías más, pero qué 3 o 4 cosas serían absolutamente, no sé si urgentes, pero vitales para mejorar este marco de convivencia en lo que os pueda afectar? ¿Qué pueden hacer las políticas públicas para trabajar por esa diversidad que sobrepase lo anticlerical y lo clerical en vuestro caso? Bueno, lo que nosotros estamos pidiendo desde siempre es que haya un estatuto de libertad religiosa igualitario en derechos y obligaciones para todas las confesiones, en obligaciones también. Ahora pues está diciendo, bueno, donde se recibe dinero público tiene que justificarse. Nosotros llevamos años diciendo esto mismo. Y nosotros, cuando recibimos de la Fundación Pluralismo y Convivencia para la visibilización del protestantismo, cada proyecto, donde viene, y nosotros lo justificamos y entendemos que eso tiene que ser con todo el dinero público. A nosotros no nos obligan a hacer una auditoría pública, pero nosotros lo hacemos porque queremos absoluta transparencia de lo que viene. Creo que eso tiene que existir en España. Una normativa que nos declare los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y luego los acuerdos de cooperación deben ser para los hechos diferenciales, no para diferenciarse en derechos, sino para las peculiaridades, pero que no entrañen, como ahora mismo ocurre, sistemas de privilegio y de diferencias entre los ciudadanos. Entonces, eso es lo que pedimos. Entonces, si hubiera una norma igual para todos, nos deberíamos sentir, yo no tengo por qué sentirme extranjero, yo no tengo por qué sentirme diferente, yo no tengo por qué justificar ni pedir. Pues si hay asistencia religiosa en las cárceles, pues debe estar regulada con un servicio común de asistencia religiosa, donde si hay 20 católicos que lo solicitan, pues ahí se satisface esa necesidad. Y si solo hay 3 evangélicos, pues se satisface esa necesidad de esos 3 con proporcionalidad, pero con igualdad de trato. Y eso pues no ocurre. No ocurre, simplemente. Entonces nos hace sentir diferentes y genera también un fuerte sentimiento en mí y sobre todo pues, en mis hijos, que no tienen por qué sentirse marginados, diferentes, excluidos de clase, de manera que te separan. Esa segregación que todavía ocurre en nuestra sociedad, en nosotros nos produce un daño, pero a veces en algunas de otras confesiones ha llegado a producir violencia, porque no importa que tú hayas nacido en este país y seas de este país, si te hacen sentir diferente y extranjero, eso al final va a calar en ti y al final puede conducir a elementos violentos. La sociedad tiene una parte de culpa y el sistema social en esa situación. No se puede decir, no, estos son terroristas, son tales. Bueno, pues hay que analizar lo que son y prevenirnos de cualquier tipo de acción violenta, pero también reflexionar en qué medida nuestro tipo de sociedad ha contribuido también a que las personas se sientan de esta manera y prefieran morir antes de perderse, sientan tan mal, tan pocas salidas que y que esto conlleva justificar ningún tipo de violencia. Absolutamente. Claro, por si alguien no lo tiene. No, absolutamente. Es explicar, pero no justificar. La violencia, desde luego, está absolutamente y mucho menos en proscrita. El nombre de un supuesto Dios. Todo lo contrario. Se llame como sea. Yo, de hecho, fui objetor de conciencia, porque precisamente creo que se debe servir a Cristo mucho mejor desde la paz, pero eso es una opción personal. Hay militares evangélicos también respetuosos, pero que la opción a la violencia, desde luego, es lo último. Tenemos que morir por el Evangelio, pero nunca matar por la causa religiosa. La última, ¿eres optimista respecto a esos sueños, a esa petición de derechos? No lo soy.
pero vamos a pelear hasta el final por algo que consideramos justo, pero no lo soy hasta el momento actual. No veo ningún elemento que nos ayude a superar este estatus, ni por la izquierda ni por la derecha. Vamos a intentar cambiarlo. Gracias por el trabajo que lleváis haciendo desde hace muchísimo tiempo. Felicidades. Vamos a celebrar el 5º centenario. Y bueno, aquí tienen el rotulito donde aparecerá la web, donde si quieren entrar para conocer todos los actos del Año Lutero, también en España, que también se celebra, por si no nos hemos enterado. Muchísimas gracias, Mariano, ha sido un auténtico placer. No, pues gracias a vosotros, con vuestro trabajo y el ejemplo que vosotros dais, desde luego se avanza mucho en esta materia de la tolerancia y la convivencia de las religiones en este Estado que es de todos. En eso trabajamos. Muchas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenas tardes.